Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Sintonía Intuitiva, tu canal de conciencia e intuición. Mi nombre es Fer Turini y hoy tengo conmigo una persona con una sensibilidad y una profundidad muy bonitas. Sonsoles Guerra. Sonsoles es doctora en pedagogía, terapeuta en bioenergética y enneagrama, instructora de mindfulness y actualmente se está formando en Gestalt. Pero más allá de los títulos, es alguien que lleva años explorando cómo acompañarnos de una forma más auténtica, más presente, más conectada con lo que sentimos de verdad. En esta conversación vamos a hablar de emociones, de cuerpo, de conciencia, de presencia y de intuición. Y de cómo distintas herramientas terapéuticas pueden ayudarnos no solo a entendernos, pero también a transformarnos y vivir desde una conexión más profunda con nuestra propia verdad. Bienvenidas, Sonsoles. Gracias, Fer. Muchas gracias por invitarme. Súper feliz de que estés aquí. Vamos a empezar. Me gustaría empezar preguntándote cómo empezó tu interés por el desarrollo humano y el acompañamiento emocional. Esta es una pregunta muy interesante, Fer, porque me lleva a mi infancia, me lleva a momentos de niña en los que ya era bastante consciente de que sentía cosas, de que me pasaban alegrías, de que tenía emociones o a veces enfado, de que esto tenía que ver con mi interacción con los demás, al principio, claro, con mi familia, los miembros de mi familia, mi infancia más temprana, después más con amigos del instituto, con amigos ya al salir más hacia el mundo y en la universidad me daba cuenta que era en la interacción con los demás cuando este interés por saber, este interés por conocer más al otro, por explorar bueno, qué le podía estar pasando, qué le llevaba a tener distintas reacciones y comportamientos, y eso también cómo influía en mí. Así que ha sido diría, una evolución desde bien pequeña en el que ya me sentía muy predispuesta a todo lo que tiene que ver con las personas y con el factor humano. Sí. Y vienes de un recogido muy amplio y multidisciplinar, ¿no? ¿Qué fue llevándote desde la pedagogía hacia herramientas más terapéuticas? Al Yo creo que siempre he tenido la vocación de enseñar. Am, para mí es natural el acto de compartir con el otro para aprender, tanto en enseñar como en recibir yo y en aprender yo. Entonces, también desde muy niña yo supe que quería ser, eh, profesora o dedicarme a formar o dedicarme al trabajo con las personas. Esto estaba muy claro. Es verdad que tuve la influencia de mis padres, que los 2, mi madre fue maestra, mi padre fue profesor en la universidad. Y claro, esa influencia también la he tenido. Ha sido muy natural para mí en casa hablar de pedagogía, hablar de valores, hablar de hábitos. Entonces, esta ha sido una vocación muy inicial. Por otro lado, también he estado bastante vinculada al ámbito artístico. También estudié música, toco la flauta travesera, y esta es un área, para mí muy rico, que me permite mucho conectar con la sensibilidad, con la expresividad a través de otro medio. Entonces, creo que la creatividad ha sido un punto también muy importante en mi desarrollo, en mi evolución, para estar abierta a aprender, incorporar herramientas que me permitiesen seguir explorando esta curiosidad, ¿no? Que viene de lo que hemos dicho anteriormente, de la curiosidad por lo humano, la curiosidad por el otro. Perfecto. Y para quien no conozca la bioenergética, ¿cómo la explicarías de una manera cercana? Bueno, para empezar, diría que la bioenergética para mí,
supuso como un antes y un después, ¿no? A veces en nuestra vida, si imaginamos la línea de nuestra vida como ha sido desde que nacimos, y podemos ir poniendo en esa línea como algunos pins, algunos momentos en los que han sido cruciales o reveladores. La bioenergética ha sido uno de ellos, para mí, que llegó, hace 12 años con el nacimiento de mi segundo hijo. Y, y fue ahí cuando empecé a interesarme y también querer tener un acompañamiento terapéutico en ese momento de mi vida. Y fui a dar con una gran maestra que he tenido aquí en Barcelona, que es Pilar Usart, del Centro Bioenergética y Eneagrama. Comencé con ella a hacer estas sesiones, primero como paciente, en el que ya recibía técnicas y propuestas de bioenergética, en el que, para explicar a nuestros oyentes, se lo explicaría como una técnica que integra la conciencia en el cuerpo con el objetivo de identificar las corazas, que es el término bioenergético que utilizamos para aquellas tensiones o aquellos bloqueos que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida y que nuestro cuerpo registra a través de los músculos, no a través, en los músculos que registran las articulaciones y que afectan a nuestra postura corporal, que afectan a veces a nuestras dolencias, que afectan a tensiones o a malestares que en ocasiones se manifiestan en nuestro cuerpo y que están muy relacionados con nuestra parte emocional y con nuestra parte psicológica. Entonces, me parece un enfoque muy completo el que la bioenergética nos da, em, porque atiende de una manera muy holística y muy integral todo lo que conforma el ser humano. Entonces, cuando venís a practicar bioenergética o se practica en terapia, los terapeutas proponemos, además de la terapia hablada, ¿no?, la terapia clásica conocida, incorporamos ejercicios y propuestas de movimientos del cuerpo que están orientados, claro que sí, a la necesidad que el paciente trae en ese momento, y se orientan a propuestas de movimientos, en ocasiones pues el arco para abrir el pecho. El primero que enseñamos es el enraizamiento, con una postura corporal concreta para poder fijarnos, plantarnos en tierra y comenzar primero con una buena postura de enraizamiento, que es la que después nos permite conectar con nuestro mundo interno y poder registrar, poder sensar todo aquello de sensaciones, de emociones que suceden cuando hacemos este trabajo terapéutico en el que incluimos al cuerpo. Hay varias propuestas, en ocasiones utilizamos la voz también, que acompaña a los ejercicios corporales, tanto de movimiento, temblores y vibraciones que se producen con ciertas de las propuestas en las que tensionamos ciertas partes del cuerpo, y a través de un movimiento vibracional se van haciendo también se destensa, se relaja, se libera en ese ejercicio. Entonces también acompañamos en ocasiones con la voz, si es necesario. En ocasiones trabajamos, por ejemplo, los límites o el hasta aquí o el basta ya, el no, ¿verdad? Em, y acompañamos, proponemos, cuando es necesario, salir con la voz también. Utilizar las piernas, patalear, si hay rabia, si hay ira que expresar, con cojines, con colchonetas. Es decir, que en un entorno seguro, en un entorno adecuado para el seguimiento de estas propuestas, em,
lo realizamos. Sí. ¿Y qué cambios ves en las personas cuando empiezan a escuchar el cuerpo de esa manera, cuando empiezan a reconectar, ¿no? Consigo mismas desde este lugar más profundo? Am, es verdad, cada persona tiene su proceso, tiene su evolución, em, y dependiendo de, ¿no? de la temática que necesitamos tratar, su magnitud, su profundidad, o a veces no, pasa a menudo que a veces acudimos a un acompañamiento por un tema concreto y comienza, a veces es la punta del iceberg, y cuando empezamos a profundizar emergen pues más temas que necesitamos poner mirada de sucesos de nuestra vida, de mecanismos que ponemos en marcha pues en respuesta a diferentes vivencias que hemos tenido. Y dentro de este proceso terapéutico, si me preguntas, Fer, a nivel corporal o a nivel energético, que es lo que más observo yo, pues es una recuperación de vitalidad, diría una recuperación del pulso de vida, con la persona, bueno, como es un trabajo, ya decía, muy integral, em, tomando conciencia y responsabilizándose de su propia vida, de su propia existencia. Y si ya lo llevo al plano personal y cómo me resultó a mí, ¿no? Y os comentaba que me cambió la vida, pues me cambió mucho en la mirada también de ver hacia los demás, em, desde más comprensión y desde experimentar que esto nos sucede a todos, es decir, que todos tenemos heridas, todos tenemos sombras, todos tenemos luces, todos estamos luchando a diario con algo que nos pesa, con algo que nos cuesta. Esto fue muy importante para mí a través de la bioenergética y el trabajo grupal, darme cuenta de esto y con una mirada más compasiva y quizá más armónica, encontrar a las personas, bueno, más cercanas y poder comprender. Esto por un lado. Y de vuelta a la parte corporal, em, claro, más conciencia de registrar en el cuerpo qué me está pasando en cada momento. Desde estoy inquieto, hay algo que me pone nervioso, estoy sintiendo miedo, ahora mismo estoy bloqueada y no sé muy bien qué puedo hacer. Tengo la respiración, porque en bioenergética trabajamos mucho, mucho la respiración como una herramienta muy poderosa de sostén. Em, entonces es un camino hacia una conciencia corporal, emocional, psicológica, que creo que me hace ver a las personas pues más conectadas con sus necesidades, más conectadas con realmente lo que necesitan, lo que les ocurre. Wow, parece súper interesante, súper profundo, ¿no? Un tratamiento realmente Mm, que entra, ¿no? En tu sí, interior a sacar cosas. Eh, sí. bueno, aparte de eso, también has estudiado el eneagrama. A mí me encanta lo poco que sé del eneagrama, pero cuéntanos un poquito más de esa técnica. Sí, yo también llegué al eneagrama a través de la formación en bioenergética, porque el instituto aquí en Barcelona lo propone junto, es decir, tienes tu formación en bioenergética y eneagrama, van unidas. Y este es un enfoque que también fue el que me pareció a mí muy interesante y muy completo, porque es verdad que trabajas la bioenergética y la parte corporal, y a la vez está unida con esta otra técnica terapéutica que, bueno, para aquellos que quizá no habéis escuchado hablar de ella aún, consiste bueno, clasificar 9 posibles personalidades en las que las personas podemos identificarnos que funcionamos.
Es decir, hay unos ciertos rasgos y patrones en la personalidad, en la conducta, que nos dan, pues, algunas características comunes para poder ubicar la personalidad en estos, diferentes números, digamos, ¿no? Que van del 1 al 9. Y, y, estos, caracteres los tenemos ubicados también en caracteres más racionales, en caracteres más emocionales, ¿vale? Y, bueno, habéis escuchado, pues, luego después en bioenergética también se hace una subclasificación de estos caracteres en caracteres rígidos, en caracteres psicopáticos, el carácter oral y el carácter, masoquista. ¿Vale? Que no tiene que ver tanto con la palabra que se está utilizando, después cuando se profundiza, es, un poco con los rasgos y la manera de, percibir el mundo y también la herida de la infancia, porque este es un concepto muy interesante que el eneagrama, incorpora, que es, la herida con la que todos, de alguna manera hemos sentido en nuestra primera infancia a través de las interacciones con las figuras de apego más relevantes que teníamos cerca, que teníamos a nuestro alcance, y a partir de ahí, cómo han conformado estas vivencias la forma en el que el carácter se ha forjado, ¿vale? Y, yo sé que a veces escuchar esto puede llevar a pensar, pues, bueno, qué simplista el clasificar a alguien, directamente como un número y ya, solo decir que tiene esas características. Es verdad, entiendo este comentario, y a la vez me hace explicar que no es tan simplista y que también por eso explicaba que, no es que tú seas de una manera o de otra, no es que seas un 1 o un 3 o un 9. Es, una herramienta tan potente que te ayuda a poder verte en cómo funcionas de acuerdo a esas características, ¿no? Por ejemplo, puedo poner ejemplo del carácter 1, que es un carácter, pues más perfeccionista, con un juicio muy acentuado, con una necesidad de enseñar, de hacer las cosas bien, del perfeccionismo, así a grandes rasgos. No significa que tú eres eso, significa que en ocasiones funcionas de esta manera. Y por eso decía, ¿no?, que te ubicas en funcionamiento en un número o en otro. Y no tiene que ver con que seas ese número o seas esas características, ¿no? Me gusta aclarar esto porque a mí el eneagrama me ayuda, además me ubiqué también hace 12 años en mi eneagrama y digamos, es como mi compañero, es mi compañero, es mi acompañante en decir y en reconciliarme con eso, es verdad, pues tengo estas características, tengo esta visión del mundo, tengo identificada cuál fue mi herida, qué es lo que me pone a mí más en vulnerabilidad. Y a partir de ahí también, inspirarme y fijarme en las otras características de los otros caracteres. Y esto a mí me resulta muy, muy potente, porque me ayuda también a explorar otros registros, ¿no? Y el poder hacer cosas de otra manera, el poder identificar automatismos míos en mis comportamientos, en mis reacciones, y tengo variedad de propuestas para explorar otros registros. Entonces, a mí esto me resulta muy satisfactorio de esta herramienta. Entonces, al igual que estamos hablando de la bioenergética, al igual que hablamos del eneagrama, también, ¿no?, mencionabas, estoy acabando mi formación en Gestalt, todas las contemplo como herramientas terapéuticas, em, que ayudan y que completan el proceso personal que cada uno decidimos realizar. Y hay muchas más.
Hay mucha variedad de terapias muy, muy interesantes. Tengo puesta la vista también ahora en las constelaciones, familiares, en los sistemas, en la terapia sistémica, y es otra herramienta que veo maravillosa. Entonces, como ves, Fer, son herramientas que suman. Es decir, que a medida que uno las profundiza y a medida que uno las conoce, están lejos de querer encasillar o están lejos de querer, ponerte en un sitio para que funciones desde ahí. No, no, que va, al contrario, es poder, conocerte, mirarte, aceptarte, que este es otro paso importante que a mí me han ayudado también en el conocimiento de estas terapias, es el aceptarme a mí misma y aceptar mi historia y aceptar mi presente y crecer. Yo entraría aquí en varios ramos de esta conversación. Tendrás que volver porque tengo muchas cosas para preguntarte. Cuando quieras, claro que sí, Fer, cuando quieras. Pero sabes que la intuición está muy presente en este podcast. Me gustaría saber de toda esta formación técnica que tienes, ¿no? ¿Cómo entra tu parte intuitiva, tu parte sensible? ¿Cómo la utilizas? Y si quieres traernos algún ejemplo sin dar datos personales de cómo has vivido, ¿no? Tu intuición, cómo ha ayudado en alguna Mm, sesión. mm, esta es una pregunta muy bonita, Fer, porque, también lo he vivido en persona y lo he vivido también en los trabajos grupales. A mí me gustan mucho los trabajos colectivos. Me parece que se multiplica por cada persona que estamos en el grupo el trabajo que hacemos en los talleres. Em, yo pienso que cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad. Eh, todos traemos nuestra verdad que tiene que ver con nuestra vida, que tiene que ver con lo vivido hasta ahora y, y que tiene mucha validez y mucho peso en cada uno de nosotros. Entonces es muy bonito, cuando se acompaña a grupos, cuando se hace el propio trabajo personal, ver cómo cada uno en el descubrimiento de uno mismo va descubriendo también esta verdad que todos llevamos. Es decir, nosotros, ya sabemos, es decir, sabemos ya lo que necesitamos, nuestro cuerpo lo sabe, nuestra mente lo sabe. Lo que pasa que por diferentes razones estamos desconectados o desde niño pues hemos necesitado responder a un patrón o responder a una máscara. Es decir, hay distintos elementos que quizá nos han alejado de esta verdad o de este ser genuino que somos cada uno. Y entonces yo digo entonces ahora es cuando estamos recordando, en ocasiones estamos desaprendiendo aquello bueno, por supervivencia aprendimos a hacer, y en este desaprender conectamos con esta verdad, y aquí viene y con nuestra intuición. Es verdad, la intuición yo la vivo como un, un saber determinante, creo que es más correcto, que se siente en el cuerpo. Cada uno a veces lo sentimos de manera diferente. Es una sensación corporal y a la vez es una claridad en el conocimiento, en la sabiduría, que, cuando sabemos escuchar y que cuando estamos conectados y podemos estar en nosotros, ¿no? Estar en nosotros, estar también por el otro, por los demás hacia afuera y volver, hacia adentro, es decir, en un ritmo de estar en mí, también con el otro, volver a mí, estar con el otro. Esto creo que es lo que facilita el poder estar en conexión con lo que uno siente y con lo que decía que uno ya sabe, uno ya sabe, ¿no? Y, bueno, a mí también me pasa, a veces no la escucho mi intuición. Es decir, que también tengo estos ejemplos y que quizá nos ha pasado a muchos, el después de: "Ostras, yo lo sabía que iba a pasar esto", o yo
sentí en el cuerpo esta, ¿verdad? A veces decimos encorazonada o en una sensación en el estómago o en una vibración en el cuerpo que nos da unas señales que sabemos en ese momento o cuál es la respuesta o cuál es la mejor acción para tomar una decisión o donde a veces es simplemente donde necesito colocarme yo, donde necesito estar, ¿no? Es también en la presencia y, y claro, y darme cuenta también, claro, no hice caso, lo dejé pasar, lo ignoré, pues estaba en otra atención, estaba en otra, y se me ha pasado. Y en otras ocasiones, entonces sí me doy cuenta que cuando estoy conectada, cuando me doy mi tiempo, cuando, bueno, tengo mi rutina de mis meditaciones, tengo mi rutina de eso, poner conciencia a mi atención, ahí la intuición se manifiesta de una manera muy clara y muy, además, muy integrada en la persona para poder, eso es, actuar también creo que en otro término que para mí es muy relevante, que es en coherencia, ¿no? Es decir, que es el poder ya funcionar y desenvolvernos desde una coherencia interna que está validada por nosotros mismos y esta verdad que tibia. Entonces, claro que en el trabajo terapéutico, cuando se siente la intuición o cuando ya estás en el campo de trabajo con la persona y a veces se ve con mucha claridad, claro, el ver desde fuera, aquí creo que el reto está en acompañar a la persona de la manera adecuada para que sea ella, es la persona la que ha de responder a sus preguntas, es la persona la que ha de tomar las decisiones sobre lo que le pasa, sobre lo que hacer. Y ahí veo el reto, porque es muy sensible y es también, eh, eh, no, como decía antes, hay que respetar mucho eso es el lugar donde está la persona, en este caso con la que quizá estamos trabajando. Y resumiendo, Fer, creo que es importante una conexión con uno, un estar atento. Y ahora me venía también, que en mi caso para mí es fundamental, que es el contacto con la naturaleza. Es decir, la naturaleza como una fuente de nutrición, de recarga eh, y bueno, de tener los sentidos abiertos para poder sentirlo, ¿verdad? Entonces sí, quería también decir esto que la naturaleza también entra aquí como una fuente importante. Sí. Y bueno, la última pregunta que tenemos para ti es, mm, ¿qué le dirías a alguien que siente que está desconectado de sí mismo en este momento y que no sabe muy bien por dónde empezar? Mm, sí, sí. Bueno, le diría que sentirse desconectado es algo que sentirse desconectado en ocasiones es algo que nos sucede a todos. Es decir, una es algo universal y es algo, común al la al ser humano, a la existencia. Se empezaría por ahí, que lo que te está pasando es totalmente normal, es totalmente humano, y a la vez también podría decir que, claro, puedo entender y puedo empatizar lo que esta persona está sintiendo y puedo hablar desde lo que me ha servido a mí cuando he estado también en esos momentos, ha sido encontrar apoyo, encontrar sostén. Y es verdad que lo podemos encontrar en amigos cercanos, en familiares, es decir, en vínculos donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos aceptados. Entonces, una primera vía que yo encuentro es en compartirlo en estos espacios cercanos con personas que yo sienta como lugar seguro, ¿vale? A veces es un amigo, a veces es un familiar, a veces es un colega, a veces es una persona que llega y que te transmite esa confianza y que quieres compartir. Entonces, un primer paso creo que es compartirlo.
y, y- y hacérselo conocedor a otra persona que muy probablemente va a empatizar con lo que nos está pasando. Y a partir de ahí, claro, yo hemos estado hablando hoy de muchas herramientas terapéuticas que conozco sus efectos, conozco el bienestar que produce, conozco los las, de los beneficios que pueden tener. Entonces, si quizá hoy algo de lo que hemos hablado, pues le ha causado curiosidad, le ha llegado cercano, le ha llegado, como algo que podría probar o integrar, pues le diría que busque un terapeuta, que busque un terapeuta, eh, que pueda acompañarlo en estos momentos. Y eso es, puede ser a través de un terapeuta, Gestalt, con enfoque bioenergética, con un enfoque sistémico, un psicólogo humanista. Es decir, que hay mucha variedad de terapeutas que van a poder encontrar. Hoy hemos hablado de algunos de ellos, de estas especialidades, y, bueno, ya también eso es con un mensaje final. A mí me ha servido, a mí me ha hecho, vivir la vida, estar viviéndola con más presencia, con más consciencia, y este sería mi mensaje, y que un fuerte abrazo para todas las personas que nos escuchan hoy. Y gracias, Fer, gracias por invitarme y poder contarte un poquito más sobre esto. Gracias, Sonsoles, por esta conversación tan inspiradora y por todo lo que nos has regalado hoy. Y gracias a ti del otro lado, que nos ha acompañado una vez más en este espacio. Ojalá esta conversación te haya aportado algo bonito. Si te gusta nuestro podcast, pues apoyar nuestro proyecto y seguirnos. Si crees que a alguien le puede ayudar, pues puedes compartir. Y nos encontramos en el próximo episodio de Sintonía Intuitiva. Hasta la próxima. Y stop.